pero con mucha fuerza, y su mensaje es más poderoso aún, precisamente basado en el Salmo 46. Y quiero que abran sus Biblias ahora en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. Y es muy probable que si ustedes han buscado prédicas, comentarios de siervos de Dios, este pasaje lo hayan escuchado una y otra vez o haya sido traído a colación una y otra vez en medio de esta gran desgracia, ¿verdad?, que hemos estado viviendo en los últimos días, porque parece caer como anillo al dedo. Precisamente, Lucas el evangelista lo colocó allí para que nosotros en el siglo XXI, cada vez que seamos impactados por un evento como este, que siempre nos hacemos las mismas preguntas, sepamos que Dios ha hablado una vez y su palabra está allí, permanece para siempre y debemos escuchar exactamente las mismas palabras. Cuando nos sorprende la tragedia, leo los primeros 5 versículos de Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. La misma respuesta. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a encomendarnos al Señor. Señor, hemos orado una y otra vez en esta mañana, pero ahora queremos hacerlo una vez más. Es fácil olvidar que nuestra competencia viene de ti y que el consuelo y la palabra de aliento y estímulo también solo proceden de ti. Así que te hacemos una sola petición: habla a tu pueblo, habla a tus hijos en este lugar, habla a aquellos también que están desconsolados, aquellos que están absortos, y te rogamos por aquellos que no te conocen, y no porque no hayan escuchado de ti, sino porque tú no le has iluminado y no han abierto sus corazones para que Cristo sea el Señor de sus vidas. Queremos que hagas ese bien hoy, oh Dios, que nos hagas bien a cada uno de nosotros. Así que te pedimos esto, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, el pasado domingo estábamos en este lugar haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy, disfrutando de la presencia del Señor, cantando y disfrutando también de nuestros hermanos, escuchar sus voces. No sé ustedes, pero de aquí adelante, cuando uno está cantando, escucha todo un coro detrás fuerte. Y cuando Manuel nos puso a cantar a los hombres y a las mujeres, esto es especialmente algo que se disfruta cuando uno ama a Cristo y ama al pueblo de Cristo. El hecho es que estábamos quitados de bulla, ¿verdad que sí? Nadie se imaginaba que cerca de 48 horas después, menos de 48 horas después, nuestros corazones iban a latir más rápido, pero no de alegría, sino taquicardia prácticamente, a causa de las noticias que llegaban y se agolpaban. Y la verdad es que a partir de las primeras horas de la mañana del pasado martes, desde tempranito, llegaban noticias cada vez peor, al punto que prácticamente estamos traumados o traumatizados, como digamos. Escuchaba o más bien leía de algunas personas que decían: yo no tengo nadie que conozca en ese lugar y tengo 2 días sin dormir. Y quizás ustedes escucharon cosas como esta, porque fueron y han sido y siguen siendo noticias terribles, porque creemos que aún no ha concluido todo esto. Todavía es como dicen, una noticia en desarrollo, ¿verdad? No es algo que sucedió, es algo que sigue sucediendo. Ayer estábamos orando en un lugar, en Punta Cana precisamente, dedicamos un tiempo de oración. Y cuando teníamos la lista de cosas por las que orar, hubo alguien que dijo con una voz, con un dejo de tristeza: oremos por los niños que se quedaron sin su papá y su mamá. Habían parejas que estaban celebrando en ese lugar, ¿verdad?
Una noche, quizás recordando hace 20, 30 años, muchas de las personas que iban a ese lugar quizás eran de los bailadores de los años 90, ¿verdad? Y iban a celebrar y dejaron a sus hijos en la casa, alguien cuidándolo, y nunca llegaron esa noche. En el año 2010, creo que en enero creo que el 10 de enero, ¿verdad? Fue aquel terremoto terrible en Haití. Algunos recordarán que como iglesia yo tuve la oportunidad de ir en los siguientes días y estar allí prácticamente en medio de la calamidad. Y cuando estaba en aquel lugar, estaba en un hospedaje, algo me llamó la atención y es que la mayoría de las personas no estaban durmiendo en sus casas, aunque sus casas no se habían derribado. Estaban durmiendo en las calles con lonas y quien tenía una casa de campaña, porque habían estado tan impactados que no se podían poner debajo de un techo, aunque fuera suficientemente sólido. Esa noche, como a las 2:15 de la mañana, comenzó a temblar la tierra. Y fue un pequeño temblor, prácticamente imperceptible. De hecho, ni siquiera me despertó el temblor. Lo que me despertó fueron los gritos de las personas, entendiendo que se estaban aproximando exactamente a la misma experiencia que habían vivido años atrás. Se escuchaban los gritos, se oían las voces, las personas corriendo por las calles, porque sus vidas jamás serían las mismas. Pero en medio de toda esa tragedia, como tuve la oportunidad de ver personas del pueblo de Dios, me enteré que una iglesia fue sepultada completamente, con algunos de los hermanos allí dentro. Sin embargo, el día siguiente en la mañana, habían hermanos cantando fuera de aquel lugar. ¿Y saben cuál era el himno que cantaban? Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. No te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará al Señor. Repito, su pastor y algunos 10, 15 hermanos estaban sepultados debajo de los escombros. Es el mismo tipo de experiencia. Todos nosotros hemos escuchado historias, infinidad de historias, desde el martes pasado hasta acá. Historias que hacen de este evento, de hecho, algo tan incierto para nosotros. Algunos han escuchado que la canción que estaba cantando Ruby la iba a cantar su hija. ¿Escucharon eso? Era una canción que ella cantaba, no él. Y ella le dijo que se sentía mal y él le dijo, no te preocupes, quédate detrás que yo la voy a cantar por ti. Él murió y ella quedó viva. Rafael, mi hermano que está aquí, me dice que estaba visitando al bajista en estos días de Ruby y él dice, el bajo me salvó porque le cayó algo encima, el bajo se partió en dos y simplemente una rodilla tuvo que ser intervenida. Un amigo que ha tocado aquí varias veces, se llama Junior Sánchez, estaba tocando saxofón y una viga le cayó al saxofonista que estaba al lado de él. Murió en el momento y prácticamente pasó 2 días temblando al vivir una experiencia mucho más que conmovedora. Pero es más, quizás algunos han escuchado que esa fiesta no iba a ser el día 7, que iba a ser el día 14. Y que simplemente Ruby dijo, la voy a cancelar porque se iba a ir para Boston y le ajustaron la fecha y la pusieron el día 7 simplemente para que fuera el día de la gran desgracia. ¿Lo podemos entender? Yo sé que no. Yo sé que todos esos detalles que parecen detalles curiosos hacen mucho más impresionante el hecho de quienes estuvieron allí, quienes murieron en aquel lugar y todos los elementos que tuvieron que intervenir para que ocurriera lo que ocurrió y para que no ocurriera lo que no ocurrió. Y pienso que en nuestro pasaje es perfecto para colocar nuestros pensamientos en la posición y sobre todo en la dirección correcta, porque pensar bien en la adversidad es esencial para honrar a Dios en nuestros propios corazones, pero también
como entes de influencia en el pueblo de Dios para otras vidas. Porque en este tiempo se generan conversaciones así como se generó en el tiempo de Jesús. Siempre hay detractores de la fe. Siempre hay personas que piensan mal acerca de Dios. Pero ustedes y yo estamos llamados a pensar bien, no a defender a Dios, pero pensar bien acerca de Dios y callar cuando tenemos que callar y hablar las palabras necesarias de parte de Dios. Y lo que quiero es que miremos 3 verdades que están en nuestro texto que pueden ayudarnos con este propósito. Y la primera de estas verdades es que todos nosotros somos propensos a quedar desconcertados cuando nos sobrevienen eventos trágicos, inesperados o sorpresivos. Siempre estamos desconcertados cuando vienen este tipo de eventos trágicos, inesperados. Este pasaje nos provee una imagen vívida del tipo de situaciones que ocurrían o que transcurrían al margen del ministerio público de Jesús. A veces uno ve la historia en el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, y cree que no estaban pasando más cosas por ahí, que todo giraba en torno a Jesús. No, era una época como la presente, como todas las épocas en las que ocurrían acontecimientos que concitaban la atención de la sociedad y que generaban conversaciones. Había noticias, cosas buenas, cosas malas ocurrían. No solamente Jesús era noticia, aunque sí lo era en este tiempo. Otros eventos daban de qué hablar, como lo es igual en nuestros días. Y le llevan entonces uno de estos casos a Jesús. Recordemos que su sabiduría le hacía a alguien muy popular, famoso. Todo el mundo escuchaba a Jesús de buena gana y decían que su sabiduría era superior a la de las autoridades judíos. Sus opiniones debían ser interesantes. Todos querían saber qué pensaba Jesús acerca de algún tema. Y ahí está el verso 1. Dice que en este mismo tiempo estaban allí algunos, no nos dice quiénes eran, sino unos que llegaron y le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y es interesante que lo que conocemos de este hecho, de esa noticia, de que Pilato una vez hizo tal cosa, solo lo conocemos por el Evangelio de Lucas, gracias a la pluma de Lucas. Ningún otro autor sagrado, ni secular, ni siquiera Josefo, el gran historiador judío contemporáneo de Jesús, nos menciona ese hecho. Así que no sabemos mucho de lo que ocurrió. Lo que se nos presenta aquí es que algunas personas que vivían en Galilea habían hecho peregrinación hasta Jerusalén y estos estaban ocupados presentando sacrificios en el templo. Y como sabemos, los sacrificios eran animales limpios que eran degollados para vertir o derramar su sangre para el perdón de los pecados. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Y en medio de ese solemne acto, repentinamente fueron derribados por orden de Pilato, serían degollados, serían cortados. Y esa horrenda escena nos hace imaginar, en algún sentido, la sangre de estos galileos brotando, mezclada con la sangre de los sacrificios que también estaban cayendo allí. Es una imagen dantesca. De hecho, algunos han tenido, como decimos en buen dominicano, la cachaza, ¿verdad? De sacar videos. ¿Han visto de lo que sucedió en el Jet Set? De sangre ligado con agua que parecía un río de sangre. Esas imágenes realmente nos perturban. Y eso es lo que están diciendo estas personas a Jesús. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Y Jesús, al escuchar acerca de esa horrenda noticia, lejos de quedarse pasmado o absorto, él mismo trae otra tragedia que también había ocurrido, quizás también recientemente. Y es la que está en el verso 4.
Jesús le dice a ellos, bueno, también hubo 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Esa se parece bastante, ¿verdad? Lo que ocurrió el pasado martes. Siloé era un estanque que fue construido bajo el reinado de Ezequías, posiblemente unos 7 u 8 siglos antes de Cristo. Y era parte del sistema que abastecía de agua a Jerusalén. Y cerca estaba una parte de la muralla de Jerusalén, donde había una torre. Y esta torre normalmente, como había varias torres, se referenciaba con el estanque, con Siloé, y se le llamaba la torre de Siloé. Y obviamente, según lo que Jesús establece, hubo un incidente, o más bien un accidente, y dicha torre se desplomó y aplastó 18 personas en ese lugar. 18 personas murieron porque se desmoronó la torre. Una noticia que de seguro también conmocionó a toda la población, como lo estamos nosotros ahora. Y de alguna manera, esas dos desgracias abarcan los diferentes eventos que pueden producir un desenlace fatídico. ¿Cómo así? Sí. El evento que vemos en el verso 1 involucra a Pilato. Y este caso se refiere a esas calamidades que resultan de la crueldad del hombre. A veces, las desgracias no son accidentales, son producidas por hombres con malos propósitos que dan rienda suelta a su ira o a sus ansias de venganza, o quieren hacer valer lo que consideran que son sus derechos conforme a sus ideologías, y descargan su furia o sus planes horrendos contra muchos inocentes. Y ese es el caso de Pilato. Poncio Pilato era el prefecto romano de Judea, conocido por su papel en el juicio a Cristo. ¿Verdad que sí? Todo el mundo conoce a Pilato porque fue el que se lavó las manos. Pero cuando miramos a Pilato en la historia, las fuentes históricas lo describen como un hombre duro, inflexible y cruel. Y en este caso, descarga toda su maldad contra esos galileos que estaban ofreciendo allí sacrificio. Sé que todos recordamos, porque es muy reciente, hace apenas 1 año y meses, la masacre en el Festival de Música de Reign en el 2023. Allí en Israel, jóvenes bailando en una fiesta, y aquel día, y fue lo que dio inicio a toda esta guerra entre Hamás e Israel, la organización SACA, que es el equipo comunitario de respuesta a emergencias en Israel, recuperó ese día 364 cuerpos, lo que convirtió esa masacre en el mayor ataque en Israel en los últimos 50 años. Fue horroroso. Y yo estoy seguro que muy posiblemente ninguno de los que estamos aquí conocía a ninguno de esos jóvenes, ¿verdad que no? Pero igualmente fue una noche donde nuestros corazones también latieron más rápido, donde sufrimos aún de lejos lo que había acontecido, porque realmente era una gran tragedia. Pero nadie en este momento le cabe dudas de que aquellos hombres que arremetieron eran hombres malos. No fue un acto simplemente de la naturaleza, no fue algo sin culpa. Y de hecho, aquí comienza toda esta guerra. Así que este primer texto, el versículo 1, Pilato, haciendo lo que hizo, nos evoca a todos esos acontecimientos desastrosos que son producidos por hombres con malas intenciones, sobre todo contra vidas inocentes. Pero el segundo evento que menciona Jesús en el versículo 4 abarca todos aquellos fenómenos naturales o accidentes en los cuales directamente o no por motivación los hombres intervienen. No es alguien que se propuso hacerlo, fue un accidente o fue un fenómeno natural, porque muchas tragedias son el producto de fallos técnicos, de fenómenos naturales,
de negligencias de terceros que acarrean terribles consecuencias. No hay un culpable necesariamente. Y algo que he notado en la tragedia que actualmente nos embarga es que no he escuchado a muchas personas denostando a Dios, hablando mal de Dios. ¿Verdad que no? Por lo menos es mi caso. No digo que no los haya, sino que no los he escuchado. Solamente hay una excepción. Vi un titular de un comentario de un comunicador llamado José La Luz. Y no me extraña. El enunciado, el titular de su comentario era ayuda de Dios, destino o coincidencia de tiempo y espacio. Ya yo sé por la línea que va, ni siquiera lo escuché. Pero no abunda en este tipo de cuestionamientos acerca de Dios. Y lo que concluí es esto. Lo primero que el hombre hace es buscar responsables humanos de sus desgracias, con razón o sin ella. Un caso que ilustra esto perfectamente es el de Caín. El problema de Caín era con Dios, pero se dirigió a Abel. Abel es el responsable de mi desgracia. Y ya sabemos lo que va a comenzar a suceder en estos días con temas de demandas, con todo lo que viene por delante. Necesito un rostro, necesito a alguien, necesito una explicación fuera de mí. Y en este caso lo tenemos. Pero en los desastres o calamidades en los que no hay un nombre a quien señalar, una persona humana, es cuando abundan los cuestionamientos al Altísimo. Y en esa categoría está allí el terremoto de Haití. Tanto así que es cuando muchos creyentes se ven animados a autoerigirse como defensores de Dios. ¿Por qué murieron tantos niños inocentes en ese terremoto? ¿Dónde estaba Dios? No hay un humano a quien culpar. Inmediatamente todos los cañones se dirigen al cielo. El 18 de noviembre del 2023 colapsó una de las paredes del elevado del túnel de la 27 con Máximo Gómez. Un pequeño túnel, ¿verdad? Y estaba hablando con alguien esta semana, y esa persona está aquí, y me decía, venían unas personas de Puerto Rico. ¿Recuerdan esto? Acababan de llegar del aeropuerto y pasaron por debajo y murieron, fueron aplastados. ¿Qué tal si el avión se hubiera retrasado 5 minutos? ¿Qué tal si la maleta hubiera durado 2 minutos menos en salir? ¿Qué tal si a alguien se le hubiera ocurrido ir al baño antes de salir? ¿Y qué si el conductor, en vez de a 95, hubiera ido a 92 kilómetros por hora? Cuando comenzamos a mirar la cantidad de detalles que tienen que intervenir para que algo ocurra, realmente nos quedamos estupefactos, ¿verdad? ¿Por qué nos impactan tantos los eventos trágicos que ocurren sorpresivamente? Creo que en primer lugar, por ese factor sorpresa. El factor sorpresa. De alguna manera, nosotros estamos esperando un desenlace cuando alguien está enfermo. Oramos por alguien que tiene cáncer, oramos por alguien que tiene cáncer. Al final es como una montaña rusa, está bien, ha empeorado. Y en el fondo el corazón se va preparando para lo mejor o para lo peor. Cuando va a iniciar una guerra, los países, la relación se vuelve tensa, salen los buques, salen los aviones y sabemos que hay gente que va a morir. Así que cuando mueren no es algo que nos toma de sorpresa, sino que es algo que de alguna manera esperábamos. Cuando alguien se somete a una actividad de alto riesgo, los alpinistas, por ejemplo, ahora hay una moda de jóvenes que se suben en edificios de 50, 60 plantas, toman su skateboard y en el techo se ponen a pasear, penden sus pies del techo, a veces se agarran como si se fueran a tirar. No es de extrañar que cada año 1 o 2 mueran, porque sabemos que hay un riesgo.
Pero nadie espera que personas que estaban involucradas en actividades cotidianas sin un componente importante de riesgo sean parte, de buenas a primeras, de una tragedia. Y de nuevo nos desconcierta. El factor sorpresa es algo que nos sumerge en la incertidumbre de no pude hacer nada, no me pude preparar. Es algo que no veía venir. Pero hay un segundo componente, creo, que también nos impacta, y es el hecho de que tragedias como esta incluyen o tienen que ver o tienen un componente de verdadera inclusión. ¿Qué significa eso? Esto no es algo como algunas enfermedades llaman enfermedades de pobre o cosas que le pasan a determinada etnia. En los muertos allí hay popis y guaguaguá. Hay personas ricas y pobres, sin estudios, personas de alto nivel educacional, personas famosas, artistas, peloteros, personas que nadie conoce, en lo absoluto. Y eso es algo que nuevamente no nos permite encontrar un patrón. Pero creo que hay un elemento adicional en el caso que nos embarga, y es lo global del impacto. Posiblemente nunca antes toda la nación ha estado compungida como en este tiempo por algo que ocurrió simplemente, prácticamente en segundos. Y yo le puedo hacer una pregunta y no es retórica. Posiblemente aquí hay algunas personas que perdieron a alguien que conocían, a alguien que le habían dado un abrazo, que le habían dado las manos, que habían establecido una conversación. Fácil si pido que levanten la mano, no lo voy a hacer, habría 4 o 5 personas. Pero si le hago la siguiente pregunta, ¿quién de ustedes conoce a alguien que perdió a alguien? Y posiblemente todo el que esté aquí, me extrañaría que alguien diga que no, a menos que no sea dominicano, ¿verdad? Pero todos tenemos o a alguien que conocíamos que murió, o alguien muy cercano a nosotros que murió. Lo cual nos sumerge también en el profundo dolor y prácticamente desesperación. Así que lo primero que nosotros vemos es cómo estos eventos trágicos, inesperados, impactan de una manera especial el corazón humano. Lo que nos lleva a lo segundo. Una vez ocurre eso en el corazón humano, nosotros somos propensos a arribar a conclusiones necias que se desprenden de nuestro desconocimiento, que se desprenden de ese no saber. Nuestra ignorancia no nos exime de responder. Nuestra ignorancia no nos exime de llenar huecos, porque el ser humano siempre espera respuestas y cuando no las obtiene, rápidamente las fabrica. Tiene que llenar los huecos. Y lo que hace Jesús en el verso 2 es haciéndole la siguiente pregunta. Y en este caso sí es una pregunta retórica. La pregunta de Jesús, siendo Dios, realmente les está diciendo a ellos lo que ellos piensan. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Lo que ellos están diciendo es lo siguiente. Ellos no le están diciendo a Jesús, mira la maldad de Pilato. No, todos sabían que Pilato era malo. Pero hay un detalle importante. Pilato, los romanos, como hemos visto recientemente, no se metían en los asuntos que tenían que ver con la fe de los judíos. Esto es algo tan extraño que algo hicieron ellos. Jesús está diciendo que los que le están haciendo la pregunta están culpando a los que recibieron el daño, que se lo merecían, que era un juicio de parte de Dios. En el verso 4, Jesús hace la pregunta. ¿Pensáis que
aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Cómo Jesús sabe que ese es el tipo de pensamiento? Bueno, lo dije, porque Él es Dios. Pero es muy fácil llegar a la conclusión de que estas personas pensaban que cuando alguien moría trágicamente o le sucedía algo horrendo, solamente había una explicación: si era parte del pueblo de Dios. ¿Cuál era la explicación? Que era el juicio de Dios por sus pecados. Y es por eso que en Juan capítulo 9, cuando los discípulos saben que Jesús está mirando allí a aquel hombre que es ciego de nacimiento, la única pregunta que se les ocurre hacerle es: ¿quién pecó, él o sus papás, para que él haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Solamente hay una posibilidad. Ese es un juicio de Dios. Y la respuesta de Jesús en ese momento fue precisamente contundente. Su enfermedad no es un juicio de Dios. Su ceguera no es un juicio de Dios. Más bien es el medio que Dios va a usar para beneficiar su vida con lo que realmente es importante, que es la salvación eterna, y para que Él sea un testimonio de la gloria de Dios a través de mí. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que Dios sea glorificado a través de Él. Fue exactamente lo mismo que hicieron los amigos de Job, estos amigos piadosos de Job que vinieron y estuvieron allí callados, y fue el momento de mayor piedad en el que ellos fueron real ayuda para Job. Sin embargo, asumieron desde que abrieron sus labios que que Job estaba en pecado, porque a nadie le ocurre lo que a ti te ocurre o te ha ocurrido si no eres un gran pecador. Así que Jesús asume que los hombres, cuando no consideran los propósitos y no tienen la mente de Dios, llegan a conclusiones que son desafortunadas, que habla acerca de su ignorancia y que no son capaces de quedarse callados cuando no tienen respuesta. Y en nuestro texto Jesús sabe lo que hay en la mente de estas personas. Y yo sé que ustedes dirán que a nadie de los que está aquí le ha pasado por la mente que los que estaban allí el lunes les pasó porque no debieron estar allí. Yo espero que no haya nadie que esté pensando eso. Espero que nadie en ese lugar esté pensando: seguro que algo hicieron y Dios pasó juicio sobre cada persona en ese lugar. Creo no equivocarme de saber que no es el pensamiento que está en sus mentes. Es posible, pero no perdamos de vista que los judíos del tiempo de Jesús eran religiosos legalistas que inmediatamente iban a concluir de esa manera. Y algunos religiosos de este tiempo pueden estar pensando lo mismo. Yo espero que ustedes no hayan visto algo que sí yo vi hace un par de días, y espero que ese video lo quiten de las redes sociales, de una profeta que en el mes de marzo, ¿alguien lo escuchó eso? Sí, alguien dijo que sí, qué bueno, no fui yo. Que en el mes de marzo dijo que se iba a caer un edificio, que eso era juicio de Dios y que iban a morir muchísimas personas, que iban a quedar sepultadas. Alguien sacó ese video con lo que ella estaba diciendo, fechado de marzo, y un video sacando los cuerpos ahora en abril, apenas 20 y pico de días después. Ese es el pensamiento detrás de aquellas personas a las que Jesús le está saliendo al frente. Pero cuando juzgamos que la gente, y espero que sea nuestro caso, era inocente en términos de que lo que ocurrió no tenía que ver con algo que tenía que con su vida, otros pensamientos llegan a nuestra mente igualmente desconcertantes. En primer lugar, los cristianos comienzan a excusar a Dios. Y me llegó en el día de ayer en Instagram una historia, creo que la historia en Instagram son fotos, ¿verdad?, que van pasando hacia la derecha, y el titular era: Dios no derrumbó las paredes del jet set. Hermanos, y yo sé que nos puede caer bien a primera vista, pero no deja de ser una trampa.
un caramelo envenenado. Y es ignorancia, es una mala teología, es hacer más pequeño el trono de Dios. Hace cientos, miles de años, más bien, el hombre Job que conocemos era un hombre próspero, perdió todos sus bienes, perdió a todos sus hijos, perdió completamente su salud, solo le quedó su corazón latiendo, por decirlo así. Fue lo único que Satanás no le pudo quitar. En Job capítulo 2, versículo 9, llega su mujer y le dice: maldice a Dios y muérete. Él, después que la reprende, le dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y fíjense si habló bien, que el escritor bíblico, no sabemos quién fue, dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Job está diciendo: todo lo bueno que yo tenía me lo dio Dios. Todo lo malo y desfavorable que hay en mi vida lo produjo Dios. Y yo sé que es un pensamiento que puede armarnos un cortocircuito en nuestra cabeza, pero, amados hermanos, no excusemos a Dios. Dios es un león que no necesita ser defendido por un cachorro de gato. No, de ninguna manera. Dios está en el cielo. Dios está en control. Y les digo, como hemos dicho tantas veces, no es malo que queramos llenar los espacios, que no podamos quedarnos con preguntas sin responder. Eso es natural. Dios sabe que lo hacemos. Lo he traído una y otra vez. El caso de Abraham, que está en Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. Lo traigo a colación simplemente para probar este punto. Recordemos que el autor de Hebreos dice que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a decir. Abraham, Dios le había dicho: en Isaac te voy a dar muchos hijos, muchos hijos, muchos hijos. Y Abraham estaba feliz y confiado en Dios, esperando años y años y años y años. Y un día, siendo Isaac apenas un muchacho, Dios le dice: mátalo. Y la pregunta que Abraham se hace: ¿yo debo confiar en la promesa de Dios de que en Isaac voy a tener una gran descendencia, o debo obedecer a Dios y matarlo? Si lo mato, él no cumple su promesa. Si confío en su promesa, no lo obedezco. Y ante el dilema de Abraham, él dijo: yo sé, yo lo debo obedecer y lo mato. Luego él lo resucita y me da una gran descendencia. Y por eso él no titubeó, porque él sabía que Dios era poderoso para levantar a Isaac y que eso es lo que él iba a hacer. Les pregunto, ¿eso fue lo que Dios hizo? No. Pero Abraham no podía quedarse con la inconsistencia de dos palabras de Dios, la promesa de Dios y la voluntad de Dios. Y él lo resolvió en su mente. Siempre hacemos conjeturas. Siempre que vemos personas que están pasando por la aflicción, sabemos dentro de nuestro corazón, de alguna forma Dios va a cambiar esto y va a ser bien. El tema aquí, y es lo que debemos cuidarnos, hermanos, es que las conclusiones a las que lleguemos, aunque sean aceptables conforme a la revelación de Dios, deben ser hechas en humildad y para nuestro consumo. No vayas donde alguien que está allí en cuidados intensivos y le diga: no te preocupes, que Dios te va a sacar de ese lugar, porque tú no lo sabes. Sí sabemos que Dios va a hacer bien, que Dios puede hacer bien. Qué bueno que nosotros sepamos lo que Dios está haciendo en medio de esta tragedia, como sé que ustedes se han enterado de tantas cosas, pero tú no sabes si eso es lo que Dios está haciendo. Nos vamos a enterar en años, y mucho del bien que Dios está haciendo nos vamos a enterar en su presencia.
Y en ese momento vamos a glorificar el nombre de Dios porque va a ser mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Los hijos de Dios tienden siempre a querer dar buenas noticias que no son conforme a lo que Dios está haciendo en su propósito, sino conforme a sus buenos deseos. ¿O no fue eso lo que ocurrió en Babilonia? Cuando el pueblo llega siendo vencido por los babilonios y es llevado como esclavos allí y fueron movidos profetas, no que Dios les había hablado a decirle: no se preocupen, que pronto vamos a salir de aquí. No se preocupen, que nos vamos a sanar. No se preocupen, que pronto vamos a volver a Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, envió a su siervo, a su profeta, y le dijo: eso no es verdad. Ellos no hablan conforme a mi propósito. Pasarán 70 años aquí. Así que abran las maletas, cásense, tengan hijos y esperen durante 70 años y yo los voy a librar. Solo Dios sabe lo que está haciendo. Siempre que concluimos acerca de por qué Dios hizo lo que hizo, fallamos. Lo que nos lleva a lo tercero. Así que en primer lugar, este tipo de eventos nos desconcierta de una manera impresionante, lo que nos lleva a fabricar respuestas en ignorancia. No nos quedamos callados. Y en tercer lugar, solo Dios tiene las respuestas porque tiene las perspectivas correctas en vista de que Él es el soberano que está obrando. ¿Y dónde vemos eso? En el verso 3. Jesús es Dios. Él es que está hablando. Y dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y la respuesta del verso 5 acerca del segundo evento es exactamente con las mismas palabras. No, os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es importante que veamos que las conclusiones de Jesús eran diametralmente opuestas a las conclusiones de los hombres. Estos hombres atribuían propósito a la desgracia en relación a la vida de estos hombres, por lo cual eran culpables de lo que le había sucedido. El Señor Jesucristo está diciendo: es irrelevante lo que acaba de ocurrir. Estos eventos calamitosos para ellos eran una señal del juicio de Dios. Pero esos eventos no eran ninguna señal para Jesús. Son simplemente cosas que pasan en este mundo. En el mundo nos ocurren cosas favorables, pero nos ocurren también cosas desfavorables. Ambas cosas. Las cosas que nos favorecen las asumimos como normales, como merecidas, como el fruto de aquello que hemos construido. Pero las cosas desfavorables, sobre todo cuando pensamos que hemos hecho las cosas bien, nos desconciertan. Eso es injusto. No puede haber un Dios o hay un culpable que me desgració la vida. Jesús dice: tanto lo bueno como lo malo es parte de la vida de este lado de la eternidad. Siempre van a morir inocentes si es lo que nos preocupa. Va a ocurrir sucediendo. Pero hay dos realidades en este texto que Jesús presenta, una implícita y una explícita en la respuesta de Jesús. Y la implícita es esta: el corazón que es impactado de la manera que lo es por la consideración de lo frágil que es la vida y de lo vano que es nuestra confianza, ese corazón está en una condición favorable para el Evangelio. Hermanos, hay mucho en este momento que podemos hacer como heraldos de Dios. Mucho. Jesús cree que esos corazones afectados deben ser guiados a la que debe ser su mayor preocupación, su destino eterno. ¿Se dan cuenta? Lo que les debe preocupar no es esa calamidad, sino otra calamidad que a ustedes no les preocupa. Y en la medida que ustedes ven eso como la mayor debilidad, tenemos un problema, porque eso realmente no es una desgracia. Pero el sentimiento que viene tras esta desgracia puede ser usado, capitalizado
para nosotros hablar de los temas eternos. Y es por eso que Eclesiastés dice que es mejor estar, ¿dónde? En la casa del luto que en la casa del banquete. Porque hay algo que ocurre en la calamidad, sobre todo cuando se pierden vidas que esperábamos que estuvieran despiertos la mañana siguiente. Y es ese pensamiento de, wow, yo puedo morir en este momento. ¿Se han dado cuenta que muchas personas que uno le habla de Cristo, le dice, eso es bueno, pero tengo tiempo, pero debo hacer algunas cosas? Después me convierto, porque creen que son dueños de sus días, creen que se van a jubilar en el año que lo pensaron, creen que se van a pasar después 10 años viajando en países y comienzan a hacer cosas como aquel hombre necio que Jesús le dijo, esta noche vienen por tu alma. La casa del luto nos recuerda la brevedad de la vida, nos recuerda que no somos nosotros los que estamos bajo control. Lo primero que necesita un alma, y por eso es que está en una condición adecuada, para entender que necesita a Cristo, es saberse en ruinas, saberse perdido, saber que no tiene esperanza. Y lo segundo es verse sin escapatoria, pero lograr mirar a Cristo como una real provisión, la única. Ese sentido que tenían los apóstoles cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? Es que no tenemos dónde ir. En ti tenemos palabras de vida eterna. Y es cuando Cristo es deseable, es cuando todo lo de este mundo se desvanece, cuando nada importa, cuando nada me satisfizo, cuando nada de lo que yo tenía me valió para el momento de la adversidad. Y lo único que necesita esa alma en ese momento es decir, sálvame o ayúdame. O como Simón, extender su mano cuando se estaba hundiendo en el agua para que Cristo lo tome y lo levante. Y lo segundo, esto es implícito. Jesús le está diciendo, no atienda las cosas, estas cosas que le importan, realmente nos hablan de una realidad más importante. Pero lo segundo es explícito. Porque la verdadera tragedia, está diciendo Jesús, no depende de la manera en que muramos, sino de lo que ocurre después de la muerte. Y esa es la gran enseñanza de Jesús. La tragedia y nuestra reacción es una manera de que podamos entender los dolores reales relacionados con la principal tragedia de la vida humana, que es morir sin Cristo. Y miremoslo así, muchos mártires murieron trágicamente, devorados por leones, encendidos en llamas con fuego, sus cabezas cortadas. Allí está Jesús en esa cruz trágica, siendo recibido por su Padre Celestial. Allí está Esteban siendo lapidado, y en ese momento el dolor se convierte en la más preciosa bendición, el cielo abierto y él entrando a las moradas celestes. En cambio, muchos hombres que mueren como gatitos, que mueren en su cama tranquilos, van directo al lugar donde el tormento, el dolor no acaba, las lágrimas continuarán, el gusano no muere. Pasaron tantas cosas en estos días y nosotros nos preguntamos, ¿por qué murieron trágicamente estas personas? ¿Por qué otras fueron salvadas? Y me encanta escuchar el testimonio, creo que se llama Erianta Quintana, ¿verdad? Una periodista, ¿la han escuchado en estos días? Quintero, gracias. Soy buenísimo para los nombres. Ella diciendo, Dios me salvó, Dios me salvó. Hay alguien que dice, y creo que, no sé si fue el trompetista de Ruby, a él le cayó una viga que se detuvo con algo y le dieron unos puntos aquí solamente. La viga no se detuvo con su cabeza. Los puntos es un recordatorio de que la viga precisamente no se detuvo con él. Y creo que él es que decía que él vivía a partir de ahora para su Señor. He escuchado tantos testimonios de los que fueron salvados. Y esas personas dicen, Dios es bueno porque me salvó. Pero nos llega un pensamiento. ¿Y Dios es bueno
porque murieron muchos. Y conozco un caso, por lo menos, bueno, hay uno que está por ahí, que no he podido comprobar si es cierto, de una persona que desde abajo dice, no se preocupen por mí, que yo soy creyente desde tal fecha. Quizás oyeron eso. Lo que sí sé, porque me lo contó un pastor amigo, es que dos amigos, uno de ellos iba a este evento el lunes, ninguno de los dos creyentes, y el que iba le dio su boleta o su ticket, no sé cómo funciona, al otro joven. Este se salvó, este murió. Pero resulta que murió el lunes y por primera vez había ido a esa iglesia el domingo e hizo profesión de fe. El que murió estaba en Cristo. El que se salvó hubiera sido una gran desgracia realmente si muere. Y cuando vemos historias como esa, finalmente no vamos a decir, todo sucedió de esa forma y el que murió, podemos ver el beneficio de Dios y los que quedaron vivos, vamos a mirar una gran cosecha. Lo que podemos decir es, no sabemos, pero Dios sabe y Dios es bueno y Dios tiene propósito. Y eso nos lleva finalmente a unas lecciones que prácticamente voy a enumerar, hermanos. 6 pensamientos acerca de todo esto. En primer lugar, debemos reconocer, ser suficientemente humildes para reconocer que desconocemos los medios que Dios usará para lograr sus propósitos. Los desconocemos. Sus propósitos son primariamente y prioritariamente eternos. Dios no está ocupado principalmente en el confort de tu vida de este lado. No lo sabemos porque es todo lo que tenemos y nos aferramos. Pero hay un texto que dice que las aflicciones de este mundo deben verse pequeños a la luz, el eterno peso de gloria de lo que vamos a estar en la eternidad. Millones y millones y millones y millones y millones de años. ¿Qué son los 50, 60, 70, 80 años que pasas en este mundo? Lo vas a mirar y vas a decir, fue tan poco la oportunidad que tuve de padecer por Cristo a la luz de toda esta gran eternidad. Nosotros nos aferramos a este mundo. Dios tiene un propósito mucho más grande que hacerte sentir bien en esta vida. Son las cosas de arriba. Y para nosotros siempre las desgracias terrenales se traducen como derrotas. En segundo lugar, debemos reconocer que nuestra mente, y tiene que ver con lo anterior, no está entrenada para mirar más allá del presente en términos espirituales. Nosotros podemos manejar ciertos conceptos del dolor y del sufrimiento. Por ejemplo, no hay manera de tener un hijo sin que una mujer sufra durante 9 meses. Entendemos ese dolor, aunque a veces parece inaguantable. Hay mujeres que gritan, hay mujeres que sufren, pero ese dolor lo entendemos por lo que produce. No hay manera de hacer una escultura sin picar o sin romper una roca. No podemos ser atletas de competición o buenos soldados sin la debida disciplina y privarnos de disfrutar de una vida normal. Es dolor que entendemos necesario y justificable. ¿Por qué? Porque conocemos su propósito. Eso es todo. Sin embargo, no aceptamos que Dios en su propósito eterno hará lo que sea necesario, que siempre implicará dolor y sufrimiento a fin de lograrlo. Si eres hijo de Dios, si Dios tiene planes contigo, si es para venir a sus pies, si es para madurarte, si es para probar que Él te sostiene a pesar de que tú mismo piensas que no y algún día te ha de exhibir como un trofeo en su presencia. Y alguien preguntará, ¿por qué debe doler? ¿Te has preguntado por qué sufrimos? ¿Por qué el hombre ataca al hombre? ¿Por qué la tierra se rebela contra el hombre? ¿Por qué todo es tan difícil? Oh, sí hay una explicación. Porque Dios le dijo un día a Adán, en Génesis capítulo 2, verso 17, el día que pecares, morirás. Y después de haber pecado, agregó Génesis 3, 17, por cuanto pecaron, maldita será la tierra por su causa. Así que cada vez que ocurren cosas desconcertantes, aún paradójicamente, estamos escuchando que Dios es fiel. Porque Dios prometió
el que la tierra no sería un lugar que los hijos de Dios desearían como su destino eterno. Que la tierra sería un lugar inhóspito. Si Dios, sí, Él es soberano y tiene el control. Pero lo que te quiero decir es que el hombre pecó y cada día eres testigo de primera mano de las consecuencias, de las implicaciones. Y el hombre insiste en manejar sus propios asuntos y el desastre en su vida es cada vez peor. Pero aunque todos los hombres se conviertan y todos sean sus corazones cambiados, de manera que el mundo fuera completamente lleno de gente buena y temeroso de Dios, eso es utópico, pero imagínense que suceda. Aún así, no dejaríamos de padecer porque el mal ya entró a este mundo maldito y solo será erradicado cuando lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva que te prometió a ti, hijo de Dios. Romanos 8:20 al 22. La creación está sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó, pero dice en esperanza. Y será librada de la esclavitud, de corrupción, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Toda ella gime y está en dolores de parto hasta ahora. Ese texto se confirma con lo que sucedió el martes en la mañana. Hijo de Dios debe decir amén. Eso es lo que veo. Esos son dolores de parto. Pero lo que debería realmente causarte admiración no es que ocurran estas cosas, sino que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que es capaz de utilizar la mayor desgracia, la muerte, la miseria, el sufrimiento por las amputaciones, quemaduras, hambre, abandono, y producir virtud, prosperidad, salvación, santidad y gloria para Él. Eso debería impresionarnos. Eso te debería hacer saltar de tu asiento y decir, gloria a Dios. José lo entendió, el hijo de Jacob. Y tú lo has visto claramente en la cruz. Debemos dejar de ser como Simón, diciéndole a Jesús que no te acontezca eso. Y Jesús le responde, no miras las cosas de arriba. En tercer lugar, no estamos ante el juicio de Dios. Y yo quiero repetir eso una y otra vez. No estamos ante el juicio de Dios. El conocido predicador, evangelista, anfitrión del Club 700, Pat Robertson, culpó a los haitianos en aquella ocasión del terremoto que los azotó debido a un pacto que habían hecho con el diablo. ¿Qué piensa Pat Robertson que él merecía antes de venir a Cristo? Lamentaciones 3:22 dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿O acaso él ignora lo que merecía? El Salmo 130, verso 3 dice, Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Eso no es ni sombra el juicio de Dios. Este es tiempo de la misericordia de Dios. El juicio de Dios vendrá y lo vamos a ver, o de lejos, o aquellos estarán allí participando. No es el juicio de Dios. En cuarto lugar, no defiendas a Dios. Aunque en el 11 de septiembre hubo manos humanas involucradas, la hija de Billy Graham, Ann Graham, se hizo muy popular porque estuvo en un canal de televisión. Jane Clayson de Early Show le preguntó, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? El título que le pusieron a este artículo cuando se publicó fue "Y dijimos que estaba bien". Y esta mujer respondió, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste con este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que no se meta en nuestras vidas? Y comenzó a enumerar una serie de decisiones del pueblo norteamericano que literalmente eran sacar a Dios de sus vidas. Y cada vez que enumeraba una de ellas decía, hicimos eso y dijimos que estaba bien. Y al final de la larga lista de decisiones desafortunadas concluye ella y dice, y ahora nos preguntamos,
¿Por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? Y comienza a seguir y dice, probablemente, si lo pensamos bien, vamos a hallar la respuesta. Recogemos lo que sembramos. En definitiva, ella dijo, lo que sucedió el 11 de septiembre lo produjeron los humanos abandonando a Dios. Y sí, es verdad que hay tal cosa como la ley de siembra y cosecha. Debemos tener cuidado. Mucho pueblo de Dios no solo la aplaudió, sino que convirtió como su propia respuesta satisfactoria de la gran tragedia nunca antes sufrida por el pueblo estadounidense. El problema es que cuando sacamos a Dios y lo reducimos simplemente a alguien que está llorando por lo que ha ocurrido, esto nos deja muy mal parados. Nos deja a expensas de los hombres. Nos deja a expensas del destino. Nos deja a expensas en nuestro propio juicio. ¿Y saben qué? Estaríamos completamente perdidos. No importa cuán grave sea lo que ocurre. Dios no es tomado de sorpresa. No es algo que se hizo que no cumpla su buen propósito, aunque no entendamos. Y al final Él sacará todo el bien que se ha propuesto sacar. En quinto lugar, de 6. No negamos entonces la mano de Dios en esto, pero como un medio bendito, aunque inexplicable, para lograr su propósito. ¿Qué propósito? No lo sabemos todos. Es más, no conocemos sus principales propósitos, pero hay mucho que ya podemos ver, ¿verdad que sí? Lo que nos lleva a lo sexto, finalmente. Creyente, hijo de Dios, no permitas que tu luz permanezca debajo del almud en un tiempo de oportunidad como este. Es el tiempo de tener empatía con la gente que sufre. Es el tiempo de consolar. No sea como la mamá que le dice al niño, no te subas en esa bicicleta, no te subas. El niño se cae de la bicicleta, se parte una pata y lo primero que le dice, ¿qué es? Te lo dije. No le hacemos un buen servicio a Cristo. Cristo tomaría a ese niño en sus brazos, lo llevaría a una clínica, curaría su pie, lo abrazaría, le expresaría su aprecio y su amor y después le diría, ¿sabes qué? Y comenzarían a hablar. ¿O no fue así que hizo nuestro Dios con Isaías, con Elías, cuando se metió en aquella cueva, sumido en una profunda depresión? Las personas necesitan saber que en Dios hay esperanza. Las personas necesitan saber que cuando todo deja de ser, cuando parece que lo hemos perdido todo, en Cristo hay oportunidad de un nuevo comienzo. Ellos necesitan saber que el que lo hayan perdido todo no significa que están en bancarrota, sino que ese es el mejor tesoro que pueden tener en sus manos para levantar realmente una edificación, una construcción que glorifica a Dios y que algún día darán gracias al Señor por sus pérdidas. Las personas necesitan conocer el amor de Dios. Las personas necesitan saber que hay un pueblo de Dios, que son los brazos, las piernas, los oídos, las bocas de Dios en medio de este tiempo y en medio de esta confusión, trayendo claridad cuando hay incertidumbre, trayendo luz cuando hay oscuridad, trayendo certidumbre en el medio de tanta confusión. Es lo que necesitamos. Y quiero dar una nota más. No sé si Ángel Manuel pudo conseguir una foto. Yo quiero dejarlos con la foto de Roger. Yo sé que los que tienen poco en esta iglesia no saben quién es Roger. Roger estuvo aquí sentado en estas sillas cuando era un jovencito, muy joven. Lo vi hace 7 u 8 meses. Él trabajaba en diferentes negocios de Espaillat y recuerdo haberlo visto. Fui un día a llevar a unas personas de Centroamérica a Jalao, un lugar frente a la Primada de América, la Catedral Primada de América. Y dicen que él tenía una sonrisa inocente, ¿han oído eso? Y alegre siempre. En ese lugar que yo estaba, un lugar donde había una orquesta de merengue y todo, él en su inocencia mandó a saludarme. Aquí está el pastor Héctor Santana en medio del lugar, pensando que me hacía un favor. Y hace 1 mes y medio, creo, lo vi de nuevo frente al lugar, en la casa, allí
en la catedral, no sé por qué se me hace tan difícil. Y le di un abrazo y hablamos un poco. El día del martes pasado, temprano en la mañana, tengo la nota, le escribí al celular: Roger, ¿este es tu teléfono todavía? Obviamente él estaba muerto en ese momento y nunca me respondió. Y quiero dejar esto a propósito. No somos masoquistas, pero algo que nos enseña esto es la razón por la que existe la iglesia. Y es la misión de Cristo. Es la misión que Él nos encomendó. Si supiéramos que eso iba a suceder, ¿qué hubiéramos hecho con Roger? Y no es tiempo de lamentarnos, no es tiempo de mirar hacia atrás, pero realmente esto nos enfrenta con una realidad que no debe ser quitada de nuestros corazones. Hemos sido apáticos, la gran comisión es la gran omisión, como han dicho algunos. Solamente una iglesia es bendecida por Dios cuando hace su voluntad. Cuando Jesús dice, id y haced discípulos, dice, y yo estaré con vosotros. Y cuando en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tanto el poder de Dios como el aplauso de Cristo y su compañía y su presencia, que significa su bendición, están allí cuando hacemos lo que debemos hacer. Que el tiempo perdido nos permita aprovechar el tiempo que nos queda, con los que nos quedan, con los que están allí afuera, los Rogers, ¿verdad? Que están cerca de nosotros. Que les miremos y les hablemos como que es la última oportunidad que Dios nos va a dar. Porque no sabemos en el momento que serán cortados o que lo seremos nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque esta tragedia es también para nosotros. Habla de tiempo perdido, pero habla de tu fidelidad. Habla de tu amor y cuidado. Habla de que realmente el mundo te importa. Habla de que los cimientos deben ser removidos para que muchos que te han ignorado levanten sus ojos al cielo. Te ruego una vez más por cada familia devastada, por cada niño sin papá. Te ruego por cada persona mutilada. Te ruego por cada persona que haya salido ilesa. Que no seamos como aquellos que salimos de la pandemia. Que no seamos como aquel que se sube en un avión y en medio de la turbulencia dice que te va a servir simplemente para cuando llegue a tierra olvidarse de ti. Líbranos de esta gran maldición. Esto sí es una desgracia. Ayúdanos a hacer luz en un mundo que se desmorona delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser útiles. Ayúdanos a morir por una gran causa. Ayúdanos a rescatar hombres y mujeres del infierno para que su muerte sea una muerte tranquila o trágica, sea una fiesta en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.